Lo que no, a vos no te recuerdo bien, perdón. ¿Estuviste en la clase anterior, en la presencialidad? ¿Qué pasó, profe? Si estuviste en la clase anterior, en la presencialidad, te consulté. Sí. ¿Estuviste? Ok. Bueno, bien. De Ángel sí recuerdo bien su presencia. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de que estuvimos hablando en la clase anterior? A ver, retomemos un poco todo lo que ya habíamos trabajado. Empezamos trabajando la unidad 3. Hablamos mucho Ujú, sobre cómo se enseñaba antes y ahora. ujú. Bien, ¿qué más podemos sumar a eso, Ángel? Sobre cómo funcionaban los incentivos. Sí, o sea, trabajamos mucho sobre estímulos, respuestas en esa clase. Sobre Y los incentivos trabajamos concretamente en la unidad 2. ¿Sí? Esa, profe, Eh, fue la clase de la donde hicimos el canto ese, ¿verdad? Esa fue nuestra sí, última clase. sí, 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 sí. Y estuvimos trabajando, les digo más, estuvimos trabajando sobre las teorías del aprendizaje. ¿Se acuerdan? Y dentro de las teorías del aprendizaje habíamos desarrollado una de ellas, que era la teoría conductista, ¿se acuerdan? Que dijimos nosotros que el enseñar estaba vinculado con la historia. O sea, y eso la profe Ceci, me acuerdo bien que le dijimos que eso ella nos podía explicar bastante bien, que dentro de toda la construcción que a lo largo de la historia no es que siempre se enseñó de la manera en que nosotros recibimos educación ahora, ¿verdad? Sino que dependía muchísimo de cómo estaba configurada la realidad de la época, porque hicimos esta comparación simplemente de las últimas décadas del siglo XX, donde yo les decía a ustedes que no teníamos ningún GTP ni nada sobre el estilo, entonces no existía la inteligencia artificial, no existían ni siquiera los procesadores informáticos, ¿verdad? O sea, hablar de las computadoras, recién empezábamos a hablar de ella allá por la mitad de los años 90, allá por 93, 94, con los famosos DOS y demás, que eran unas computadoras gigantes que tenían, eran más aparatos que, que Pero me imagino, procesador, profe, ¿verdad? que no todos tenían la oportunidad de tener eso en esa época, ¿verdad? No, para nada luego. Era un objeto de lujo más o menos. Y aparte que también el acceso al Internet era distinto. O sea, el acceso a Internet recién vino en la década del 2000, o sea, en la primera década del 2000, allá por 2005, 2006. Y solamente era poder compartir información. O sea, vos podías buscar poquitas cosas dentro de Internet y solo eran documentos para leer. No había ni siquiera buscadores así de la naturaleza que conocemos, no, no teníamos nada de videos, nada de ese tipo de cosas. Era, o sea, solamente la época de la informática 1.0 le llamaban, ¿verdad? El 1.0 era solamente cuando vos podías buscar y leer información. No podías hacer nada, un marcar, copiar, pegar, nada de eso se podía hacer. Descargar información tampoco se podía hacer. O sea, era solamente como tener una biblioteca que estemos, en vez de tener un libro impreso, vos tenías un libro en la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, y de ahí vos ibas entresacando y escribiendo otra vez a bolígrafo lo que encontrabas si es que te parecía interesante. Pero solo es lo que tenían acceso a esa herramienta. No, era una herramienta accesible. No, no es como ahora que ustedes tienen en sus celulares y tienen una computadora de mesa o una portátil o una tablet. No, no se tiene eso, no se tenía esos accesos. Eh, el 2.0 aparece cuando podemos hacer esos hipervínculos. Vieron que a veces estamos leyendo un texto y encontramos una dirección en azulito y hacemos clic en ese azulito y automáticamente nos abre una ventana paralela. Y ahí podemos leer, o sea, eso ya era 2.0, ¿verdad? Porque podíamos saltar de un texto a otro.
Bueno, y así fue avanzando todo hasta lo que ustedes hoy conocen, que la inteligencia artificial hasta está buscando reproducir nuestras voces, ¿verdad? Por eso, justamente en estos días, hoy escuché una información que no la pude desarrollar todavía, no pude leer, donde decía que el Papa León XIV estaba instando un poco a ponerle un freno a la inteligencia artificial eh, por, por las situaciones sin límites que estaba generando. Y no leí todavía la información, me llamó muchísimo la atención ese titular en el diario hoy, pero todavía no tuve la posibilidad de leer la información. Así que había que mirar un poco también por qué está teniendo ese pensamiento eh, contra qué situaciones específicas seguramente está haciendo referencia, ¿verdad? Sí, alguien creo que levantó la mano. Sí, Daniela, yo, sí, sí. yo creo que es, profe, porque ahora, por ejemplo, hasta a nosotros mismos nos está asustando que muchas veces no sabemos si es inteligencia artificial o si es de verdad, porque es demasiado parecido ya y creo que va a generar un problema demasiado grande en algún punto. A qué te referías así concretamente cuando decía demasiado igualito a lo real? Porque yo, por Un ejemplo, ejemplo concreto. sí, yo por ejemplo estoy así por ejemplo, en TikTok y alzan fotos así de que están en cierto lugar, ¿verdad? Y cosa que había Ujú, sido no es cierto. Pero eso antes había mm, yo tipo una aplicación y tal, pero ahora son videos los que vos por ejemplo pones tu foto y haces, le pedís a la inteligencia artificial que te haga vos haciendo tal cosa, cocinando y mm, hablando. mm, Y mm, mm. literalmente así mismo te hace como si fuera que son movimientos reales y cosa que algún día le puede perjudicar a cierta persona. Y sí, la mala utilización puede ser muy perjudicial. Sí, sí, tenés toda la razón. Bueno, en ese contexto que hay mucho por hacer, mucho que debatir, eh, vamos un poco a darle el marco me encanta este debate por lo que se viene a continuación, ¿verdad? Y que tenemos que prestar mucha atención, porque así como nos está diciendo la compañera Daniela, tal vez para nosotros los adultos ya vamos teniendo o deberíamos tener un razonamiento sobre el punto, ¿verdad? Sobre el tema de las inteligencias artificiales, tratar de entender hasta dónde es artificial y hasta dónde son situaciones reales y demás, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con un niño? O sea, ¿qué ocurre con ese niño que va creyendo que todo lo que está viendo es real? O sea, encima, por su capacidad intelectual, que es el tema que hoy vamos a tratar, ¿se acuerdan que nosotros trabajamos en la clase anterior, le trabajamos a los conductistas? Y dentro del conductismo habíamos visto que existen ciertas características muy propias del conductismo que se utilizaban para el desarrollo de la enseñanza. Y decíamos que para los conductistas el aprendizaje era una conducta observable. O sea, yo puedo decir que el alumno aprendió cuando sabe hacer correctamente una suma, una resta, un análisis de lectura, puede organizarme la redacción de un texto, pero solamente puedo decir que aprendió cuando veo su producción. Mm. Entonces, es ahí un poco uno de los postulados que plantean el conductismo. Por otro lado, también dentro del conductismo utilizaban los estímulos-respuestas, ¿verdad? O sea que cuando el profesor preguntaba era el estímulo y el alumno tenía que responder a esa pregunta. Ahí venían las respuestas. Y que estaba vinculado con una fuerte dosis de memoria y de repetición. Y ahí era que habíamos recordado todo esto de aprendernos de memoria las tablas de multiplicar, aprendernos de memoria las terminaciones de las conjugaciones, aprendernos de memoria un poco las fórmulas sin interpretarlas, las fórmulas matemáticas para hacer el famoso resuelve problema de geometría, ¿verdad? O sea, todos sabíamos que perímetro era lado por lado y así, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones eh, tenían mucho que ver con el desarrollo del conductismo porque se perseguía el desarrollo de la memoria porque no existía en aquella época, en los primeros años del siglo XX, en 1910, 20, no existía
una capacidad o un instrumento que abarque todo el conocimiento como tenemos ahora, que con un clic y esperar unos minutos se nos procesa toda la información. Eso no existía. Por ende, ni siquiera se tenía acceso a los libros. Entonces el profesor tenía que dictar información. ¿Se acuerdan que todo eso habíamos trabajado? Que yo también les había explicado ya que estaban los representantes del conductismo, que eran Skinner, que era el padre del conductismo porque era el que organizó todas las ideas en una teoría. Le teníamos a Pavlov, que fue conjuntamente con Watson. Watson fue el que empezó a trabajar con las ratas y demás para ver el condicionamiento operante, o sea, cómo actúan las ratas en circunstancias de peligro, más o menos. Y él fue anotando cómo actuaban las ratas en cada situación de peligro que tenían, si había un patrón común o no había un patrón común. De ahí es que te dice que sos ratón de laboratorio, ¿verdad? Cuando te están analizando y te están estudiando, eso fue lo primero que hizo Watson. Después le sigue Pavlov, y Pavlov ya no trabaja solo con datos, sino Pavlov ya avanza, trabaja con los simios, con los monos, le decimos nosotros comúnmente, ¿verdad? También con el perro, ¿verdad? Que va asociando ciertos sonidos a su conducta. Es decir, si el perro escuchaba que estaba golpeando, se ve el sonido de una campana, este es el ejemplo más común, ¿verdad? Que siempre se sonaba una campana antes de que se le sirva el plato, la comida en el plato, ¿verdad? Entonces, él cuando escuchaba la campana, automáticamente ya empezaba a salivar porque quería comer, porque ella sabía que acto seguido sonó esa campana y iba a venir comida en el plato. Entonces, ese condicionamiento, decía justamente Pablo, que podía darse en el ser humano, o sea, que nosotros asociamos demasiado las cosas. Suena el timbre, cuando estábamos en el colegio, suena el timbre o suena una campanilla dentro de la clase, dentro de la escuela, y todo el mundo o se va a formar la fila si es en la entrada, o todo el mundo sale al patio si es la hora del receso, o todo el mundo entra al aula si tenemos que entrar el del receso, o todo el mundo se va a su casa, a ver. O sea, no hace falta que la gente diga, ahora es receso, ahora se van, ahora vienen. O sea, no. Eso es automático. ¿Por qué? Porque ya está configurado en un proceso de estímulo-respuesta. Eso es dentro de una construcción así amplia, porque después dentro del aula habíamos dicho que cuáles eran los ejemplos más concretos, y vayan tomando nota de esto, pues es lo que vamos pidiendo después en los exámenes. Ejemplos más concretos del conductismo, del estímulo-respuesta, justamente son los exámenes. Al alumno le presentas un ejercicio de selección múltiple, ese es su estímulo, y él tiene que marcar con la respuesta que él considera correcta, y justamente esa es su respuesta. Lo mismo ocurre con el falso verdadero, con completa los espacios en blanco, todo eso son estímulos-respuestas que se dan justamente como herencia del conductismo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La repetición también es otro de los postulados del conductismo, donde decíamos, vamos a hacer 10 sumas, vamos a hacer 6 oraciones donde vamos a usar un solo verbo conjugado, y así en cada materia van usando varios ejemplos para que esa repetición haga que el aprendizaje se vuelva más fuerte. Todo eso dijimos que estaba en un proceso de una denominación llamada conductismo. Que dijimos también que en la actualidad tenemos un modelo de conductismo actualizado, que está dado justamente por la máquina, o sea, por la inteligencia artificial. O sea, todos apretamos un botón, se nos prende una máquina y te dice, te damos la bienvenida, o bienvenido, o coloca la contraseña. Y nosotros hacemos todo lo que nos dice la máquina. Y eso todo es estímulo-respuesta, ¿verdad? Hacemos un clic en el icono del buscador, escribimos la palabra, le estamos dando el estímulo, recibimos la respuesta, ¿verdad? Entonces, todo nos indica, haga clic aquí para subir la foto, hacemos clic, o haga clic aquí para producir información, o sea, hacemos el clic, ¿verdad? O sea, todo es estímulo, respuesta. Dentro de la máquina es un aprendizaje orientado al desarrollo de estímulos, respuesta. Es un tipo de conductismo actualizado, ¿sí? Por eso los seguidores un poco de Skinner aparecen todos de vuelta en esta época y mejorados, ¿verdad? Bueno,
Esa teoría del aprendizaje funcionó desde la década de los 20, de 1920 a 1970 más o menos, con mucha fuerza. En nuestro país recién en 1980, 89, con la caída de la dictadura, empieza, en realidad con la construcción de la reforma educativa, es que empieza a desaparecer un poco esa figura del estímulo-respuesta dentro del aula y a ver, esa severidad, ese autoritarismo en que también se degeneró un poco después del conductismo, ¿verdad? Porque el centro del aprendizaje estaba en lo que decía el profesor, en lo que hacía el profesor y cómo lo decía el profesor. Sin embargo, tiempo después esto tiene una transformación, tiene un avance. Ya en el transcurso de la historia, en los años 70 más o menos, es que aparece una transformación. Y ahora yo hoy les quiero decir que vamos a entrar en un nuevo modelo. No vamos a terminar hoy la clase porque hay muchos teorizadores nuevos, pero hoy quiero compartir con ustedes dos teorizadores muy interesantes. Uno de ellos es Jean Piaget y otro es justamente Lev Vygotsky. ¿Sí? ¿Escucharon hablar alguna vez de Piaget y de Vygotsky? Ángel, ¿escuchaste hablar de ellos? Está apagado tu micrófono. En el cursillo, más que nada. De ¿Perdón? Piaget, más que nada en el cursillo. En el cursillo. Ahí lo conociste. Ok, bien. Daniela, ¿vos? Yo también, profe, en el cursillo nomás. En psicología del cursillo. Sí. Bien, gracias. Ana. Hola, Ana. Buenas noches, Ana. Bueno, profe, en sí yo también he escuchado hablar sobre Piaget en el... ¿Es que Piaget creo que dijiste? En el cursillo. En el cursillo. Ok, muy bien. Lara, ¿cómo estás? Balmaceda. Hola, profe. Sí, yo también escuché hablar de ambos, de Piaget y de Vygotsky. ¿También dentro del cursillo o tenés otra información adicional? No, Piaget dentro del cursillo, pero Vygotsky de otros lugares. Ya, Ah, info adicional. muy bien. Y Itsuki, ¿alguna vez escuchaste hablar de estos teorizadores? Ay, Sí, te escucho. otra vez, por favor, podría Sí, te decir otra vez. pregunto de vuelta. Si conoces poquito por lo menos a Piaget, Jean Piaget, que es un teorizador, y a Lev Vygotsky, que es otro teorizador. Si conoces algo de ellos. Mi pregunta es si conoces algo de ellos dos. No, No, tal vez, bueno, no. tal vez. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. Eh, Hoy lo que vamos a hacer es vamos a trabajar sobre sus ideas de estos dos, de Piaget y de Vygotsky, y cómo influye esto en la enseñanza, ¿sí? Nosotros en clase siguiente, que vamos a estar en la presencialidad seguramente, vamos a estar trabajando a otros teorizadores como Brunner, como Auswell, que son otros teorizadores muy importantes dentro del desarrollo de las teorías del aprendizaje. O sea, teorías del aprendizaje es buscar dar una respuesta a cómo se desarrolla el aprendizaje. Para la teoría conductista dice, el aprendizaje se desarrolla a través de la repetición y del cambio de conducta observable que se da en una persona. ¿Sí? Esa es su mirada del aprendizaje. Y hoy vamos a mirar desde este camino hacia el constructivismo, vamos a mirar a dos teorizadores, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla. Profe Ceci, no sé si querés agregar algo, por favor. No, profe, solamente recordarles que como ya habíamos iniciado la unidad,
ya también está la guía de trabajo en la plataforma. Ujú. Bueno, ¿ustedes logran ver la pantalla? ¿Ven que cambia? Sí, Sí, profe. profe. Ujú. ¿Ven sin problema? Sí, Sí. sí, sin problema. Bueno, ok. Bueno, súper bien. Eh, bueno, regreso al inicio. Entonces, voy a hacer algo un ratito, ¿sí? Un ratito me aguardo. Ahí está. Ahora ven, se cambian los gráficos, ¿sí? Bueno, Sí. muy bien. Bien. Bueno, entonces empezamos trabajando con Jean Piaget y la teoría de la mente. O sea, Jean Piaget era un psicólogo, como ustedes ya lo estudiaron en el cursillo. Jean Piaget tenía una preocupación muy interesante que hacía referencia al desarrollo de los niños, ¿verdad? Eh, y decía que al niño se le tenía que considerar como el arquitecto de su propio conocimiento, o sea, que el mismo niño construía el conocimiento, su propio conocimiento. No venía con un chip así incorporado en donde ya está toda la información y que eso se va despertando o va apareciendo de acuerdo a la necesidad simplemente. O sea, eso no es así desde la mirada de Piaget. Piaget habla de que la mente tiene un desarrollo y un desarrollo progresivo, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas tenemos que considerar? Como ven aquí en el dibujito, eh, vemos que hay un hombre y un otro hombre en un tamaño más pequeñito, ¿verdad? Y vemos ahí el dibujo del cerebro. Y una de las cosas que Piaget plantea, y sobre todo es súper interesante para ustedes que van a estar desarrollando sus prácticas profesionales con niños el año que viene, que van a estar trabajando con educación inicial, ustedes tienen que saber que los niños no son adultos en pequeño, ¿verdad? Lo primero que hay que recordar es eso. ¿Y por qué decimos eso? Porque ellos no tienen el mismo desarrollo cognitivo que nosotros los adultos, ¿no? Eh, las ideas, como ellos la procesan, como los niños las perciben, son absolutamente distintas a cómo desarrollamos los adultos, ¿no? Dice, no son seres con carencias o versiones incompletas. Tienen formas de pensar totalmente distintas a las de un adulto. O sea, los niños, ¿cómo aprenden? Generalmente si leemos algún libro de educación infantil, de educación inicial, por ejemplo, vieron que el niño va saltando en su pensamiento. Por ejemplo, ellos ven una tela que nosotros le llamamos tela esa de color leopardo, por darles un ejemplo cualquiera. Y esa tela de color leopardo ellos asocian con un tigre, o sea, con un leopardo propiamente, y después dice, no, ese leopardo le parece a mi gatito, y su gatito es una realidad que tiene la vivencia en su casa. Dice, no, mi mamá tiene una bota con ese color. Entonces, ellos van haciendo asociaciones y el profesor es el que tiene que ir guiándole en esas asociaciones para que él pueda avanzar en su aprendizaje. Por ejemplo, puede decirles, mira, vos me dijiste que el zapato era de ese mismo color, que la ropa era de ese mismo color. También me dijeron ustedes que un gato podía tener ese color, que un tigre tenía ese color. Entonces, o sea, que un felino tenía ese color. Entonces decimos, ¿qué características similares, o sea, qué cosas son iguales entre un gato y un tigre o un leopardo? Entonces le van a decir que tienen la boca grande, que tienen los bigotes puntiagudos, que tienen garras, ¿verdad? Entonces ellos van aprendiendo siempre por asociación y por similitud, porque su aprendizaje
todavía es un aprendizaje se desarrolla desde lo concreto, desde lo que vemos. Ellos todavía no tienen desarrollada la imaginación como nosotros tenemos. Y vamos a ver que Piaget se pregunta, entonces, ¿cómo aprenden los niños o cómo aprendemos nosotros? Y acá vamos preguntando, o sea, respondemos a esa pregunta a través de dos cuestiones. ¿Se acuerdan que habíamos desarrollado en la clase anterior? Dijimos que hablábamos de conductismo y el niño, dentro del conductismo, él es un receptor pasivo. O sea, el profesor es el que le enseña todo al alumno y le dice, repitan conmigo, repitan conmigo. Y repiten una, dos, tres, cinco veces y va apareciendo el conocimiento por una repetición sucesiva. Sin embargo, el constructivismo de Piaget dice, el niño construye activamente su conocimiento, o sea, él tiene que tocar, él tiene que mover, como en este caso del dibujito. Se dan cuenta cómo los dibujitos son diferentes. En un baldecito se van sumando las gotas y se va sumando el agua. Ese es el conductismo, ahí nadie se mueve, solamente las gotitas van entrando en la taza, ¿verdad? Sin embargo, en el constructivismo de Piaget, él dice, acá hay que trabajar el conocimiento, ¿sí? El niño construye activamente su conocimiento. Eh, ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? Itsuki, me pareció escucharte. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro hasta ahí? Todo claro. ¿Sí? Bueno. Las estructuras mentales que usamos para organizar y comprender el mundo son los bloques de construcción fundamentales de nuestra inteligencia. Esto sigue diciendo Piaget. Piaget dice que nuestra mente es como una caja donde nosotros vamos colocando información como los ladrillitos Lego. O sea que se van encastrando los saberes y van formando bloques de pensamiento, bloques de información. O sea, no hay un ladrillo suelto, sino cada pieza se va incorporando a la otra y va formando una nueva, o sea, valga la redundancia, va creando una nueva forma, ¿sí? Eso es lo que dice acá, que todo lo que nosotros aprendemos se da porque recibimos algo nuevo, no está creado de la nada, ¿sí? Dice, por ejemplo, que Piaget habla de un proceso que se llama el proceso asimilación y acomodación. El primer proceso, o sea, este proceso de aprendizaje para Piaget tiene dos partes importantes. La primera es la asimilación. ¿Qué significa? Interpretar nueva información usando los esquemas que ya tenemos. Por ejemplo, ven aquí en el dibujito. ¿Qué ven ustedes en el dibujito? ¿Qué cosas me pueden interpretar del dibujito? El dibujo negro y el dibujo blanco. ¿Qué ocurre aquí? Trata de encajar las piezas. Sí. Y ella sabe que la forma que tiene en la mano está en coincidencia con el que está afuera, ¿verdad? O sea, con el que tiene la forma, ¿sí? Entonces ahí es donde está tratando de encajar esa información y ahí dice, los esquemas, ahí tenemos la nueva información usando los esquemas que ya tenemos. O sea, el esquema que ya se tenía era ese cuadrado y ahora trata de colocar ese mismo cuadrado en el espacio correspondiente al cuadrado vacío. Esta construcción después pasa a formar parte de lo que llamamos la acomodación. Es decir, cuando hay una modificación de nuestros esquemas, cuando la nueva información no encaja, ¿se dan cuenta? Hace rato era un cuadrado que iba a encajar, encastrarse en un cuadrado, pero ahora aparece un triángulo que aparentemente quiere introducir en un cuadrado. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Ocurre un conflicto. Dice, ¿cómo voy a poner este cuadrado dentro de, o sea, este triángulo dentro de este cuadrado si no son iguales? Entonces, esto no se puede dar. Eso ya es fruto de haber aprendido la forma anterior y de entender que había una forma que rellenar. Y acá
Cuando nosotros nos damos cuenta de que para que yo coloque el triangulito, la forma que necesito verdaderamente para colocarlo es el triangulito, quiere decir que ya tengo una nueva acomodación, porque ya sé que no tengo solamente estructuras en cuadraditos, también puedo tener estructuras en triangulitos, hay un nuevo conocimiento. Aparentemente, para ustedes que ya están en la universidad, esta es una cuestión tan sencilla y tan simple, pero para los niños quienes están desarrollando su aprendizaje, esto no es tan sencillo. Uno le pide nomás a ellos, le ponen así un redondo, el dibujo de una mano, el dibujo de un redondo, el dibujo de un cuadrado. Y le dice, por ejemplo, cuando yo diga mano, ustedes ponen su mano sobre la figura de la mano. Yo digo redondo, juntan las manos, ponen sobre el redondo. Yo digo, por decirles, digo triángulo y tienen que poner el dedito encima del triángulo. Y ese simple acto de usar con ellos ese cerebro en esa construcción, yo empiezo a decir, digo, por ejemplo, mano, y ellos tienen que poner las manos acá. Digo redondo y van así. Digo triángulo y tienen que usar así. Y entonces puedo ir mezclando y saltando y ellos van usando el cerebro de esa manera. Entonces ahí van adquiriendo una agilidad mental para poder desarrollar este proceso de acomodación, de interpretar las formas, de interpretar lo que les estamos indicando para que ellos puedan seguir patrones de desarrollo del aprendizaje, ¿sí? Estamos entendiendo que para Piaget existen dos elementos fundamentales para el aprendizaje. Una, que es como dice acá, la asimilación, interpretar, y la siguiente es entender que ese nuevo conocimiento se acomoda en nuestra mente, ya está cimentada como un nuevo saber. Y eso me permite a mí tomar decisiones, ¿sí? Bueno, dentro de este aprendizaje también nos dice Piaget que existe una escalera de desarrollo, ¿sí? Es decir, que yo tengo que ir de lo simple a lo complejo. O sea, el escalón 1 es el que me lleva menos esfuerzo. El escalón 2 implica que yo ya haya superado el escalón 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? Piaget justamente nos dice que existen 4 etapas evolutivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir evolutivas? Que hay 4 etapas de formación de nuestra mente y del proceso de aprendizaje que se dan en los niños, se da desde temprana edad, ¿sí? Y dice que cada escalón incluye una situación de logro que el alumno tiene que desarrollar, pero para que llegue a ese siguiente escalón tuvo que necesariamente haber pasado por el escalón anterior. Yo no puedo saltar del escalón 1 al último, no puedo hacer un brinco gigante. ¿Por qué? Porque tengo que quemar etapas, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas etapas que nos indica Piaget. Dice, la etapa 1, que sería el escalón 1 que tenemos acá, es la etapa que se da en los niños cuando tienen la edad entre 0 a 2 años, ¿sí? Dice, el niño explora, este es cuando el niño toca todo lo que hay, que todo lo que toca, cuando son bebés, lo que toca lleva a la boca. ¿Por qué? Porque la boca es su primer elemento de sensibilidad de lo que ellos toman conciencia. Entonces, todo quieren llevar a la boca. Eso sabemos cuando tienen 0 y 1 año más o menos. Cuando están a los 2 años, no hay chiche que te soporte que esté al alcance de ellos, porque todos tocan, tiran, echan, rompen, ¿verdad? Y tengo que tener muchísimo cuidado con ellos también para que esos objetos pequeños no introduzcan a la boca y no les cause daño, ¿verdad? Para que no se hagan daño, es un poco la edad donde las personas que están con estos niños tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Dice, el niño explora y comprende el mundo únicamente a través de sus sentidos y sus movimientos. Este es famoso, a veces solemos decir, paraguayito o pocomantana. Itsuki, decimos que el paraguayo tiene una característica propia de decir, mira, te dice, ya toca, ¿verdad?
Esa es un poco una característica muy nuestra. Si nosotros no tocamos, parecía que nunca luego tuvimos contacto con ese objeto, ¿verdad? Qué lindo, te dice, ya agarra, ya mira, ya está, sigue en su mano, ¿verdad? Y a veces no tenía que ni tocar todavía. Pero son cuestiones así muy, muy características nuestras, pero dentro del desarrollo de las etapas de Piaget, él dice que el niño tiene que tocar, necesariamente tiene que tocar para poder reconocer el mundo que le rodea, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está quedando claro? Sí. Daniela, Sí, profe, todo muy claro. ok, bien, bueno. El siguiente pasamos, dice, la etapa preoperacional. Esta etapa ya va de los 2 años a los 7 años, ¿sí? Es el desarrollo del lenguaje y del juego, ese juego simbólico. ¿Sí? El pensamiento sigue siendo egocéntrico, o sea, el niño sigue sintiéndose dueño de su naturaleza, ¿verdad? O sea, dueño de sí mismo, dueño de todo lo que hay. Por eso nosotros en las escuelas solemos decir que los niños que están en educación inicial se creen reyes del mundo. Sí, adelante, por favor. Hola, profe. No puso nomás Sí. su número de cédula en el mensaje María Liz González. Eso fue lo que Ah, pusiste, profe. ah, ok. Bueno, este desarrollo del lenguaje y del juego simbólico en el niño, vieron que cuando están los niños dicen, vamos a jugar al almacén. Ahora es un poco con, vamos a jugar a la doctora, vamos a jugar a la casita, te dicen, y vienen con sus muñecas y vienen con sus ropitas que le van a cambiar a sus bebés y esas cosas, ¿verdad? O sea, eso hacen las nenas y los varones van conduciendo supuestamente sus autos. O sea, esos son juegos que se dan de una manera natural en los niños porque están imitando el mundo adulto, ¿sí? Y es lo que a veces por el celular o por la influencia del celular ellos no están teniendo, no están desarrollando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Ustedes qué creen? Que los niños que están todo el tiempo con el celular y no tienen la posibilidad de poder jugar, de poder desarrollar estos juegos de imitación, ¿tienen influye en su formación personal, en la progresión de la construcción de su conocimiento? ¿O están más avanzados que los otros? ¿Qué opinión tienen? En mi opinión, por ejemplo, están avanzados en lo que no deberían para su edad y están retrasados en lo que sí deberían porque ven cosas que muchas veces no tienen que ver todavía y se desconcentran de lo que de verdad le va a dar aprendizaje. Ujú. Se desconcentran de lo que les va a dar aprendizaje. Esa es la mirada de Daniela, ¿verdad? Porque yo no les veo. Sí, profe. Sí. A ver, Ángel, ¿vos qué pensás? Permiso, profe. Sí. Yo creo que lo que dijo Daniela tiene mucha razón, porque hay criaturas, por ejemplo, ahora que entienden súper bien la tecnología, pero no saben nada aparte de la tecnología que manejan. Ujú. Y entonces siento que para su edad no es adecuado que usen en primer lugar la tecnología de esa manera. Y segundo, que entiendan súper bien. Capaz es beneficioso para algún punto, pero para otro punto no, porque Ujú. todo el día están en eso. Sí, bien. Gracias, ¿vos sos? Ana. Ana. Gracias, Ana. Bien. Permiso, profe. Sí, adelante. Yo creo que se olvida un poco también la parte de socializar, ese calor humano, ese compartir, porque todo en el teléfono nomás están. Sí. Y se está perdiendo ese compartir que con los padres, con los abuelos, jugar con los primitos. Esa parte humana para mí que se está perdiendo. O no sé si es tanto así, pero yo veo que entiendo que es así. Ujú.
Bien, bien, muy interesante tu aporte. ¿Alguien más? Bueno, razonemos juntos, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, razonemos juntos. Los niños tienen este periodo de tener que empezar, o sea, yo también fui observando un poco cómo evoluciona el aprendizaje de los niños, mirando muchísima información. El celular les llena a ellos de estímulos, estímulos de colores, estímulos de canciones, que eso genera una tonelada, activa una tonelada de dopamina en los niños y ellos están súper súper agitados. O sea, uno le quita el celular y ellos están así, ¡ah!, con una energía incontenible, ¿verdad? Y vemos también que se les va presentando canciones de colores, y donde los colores les bombardean por todos lados. Yo antes decía, qué lindo, están estimulados, tienen estimulación temprana, ¿verdad? Pero la dosis de estímulo que están recibiendo no es la apropiada, porque ya hay una sobreestimulación y el cerebro se cansa porque no está capacitado para poder procesar toda esa cantidad de información que se le está proveyendo. Todo lo que se prepara para los niños, que para nosotros es tan inocente a veces, que creemos, está viendo un dibujito, está viendo una serie, está viendo un cuentito, está escuchando una canción. Linda la canción, se va a aprender los colores con la canción, está viendo que los patitos ahí se van a la alberca, qué sé yo, todos esos estímulos, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el cerebro del chico entre los 2 y los 7 años? Que tienen una cantidad inmensa de estímulos de colores que ellos sienten que su propio cerebro le condiciona y le dice que quiere volver a ver toda esa cantidad de colores, toda esa cantidad de información. A veces nosotros decimos, mira, ya se aprendió los colores, ya sabe qué es rojo, qué es amarillo, verde, lila, violeta, nomás lo ya dicen los niños, no dicen más lo lila, ¿verdad? Eh, entonces dicen esos colores y uno dice, mira, se aprendió todo. Les digo que 2 o 3 días dejaron de ver escuchar esa canción o de ver ese dibujito y ya no se van a acordar otra vez de lo que estaban diciendo, porque todo apunta a la memoria del momento, a la memoria inmediata. Dejan de ver, dejan de recordar. Entonces es muy importante, los psicólogos y los pediatras abogan mucho porque los niños también tengan este espacio de poder desarrollar su memoria, y de poder generar el proceso de trabajo mental con otros niños al jugar, al estar al aire libre, al intercambiar, esto que decía la compañera, están con el celular nomás, y está su primito, su tío, personas que están viviendo a su alrededor. En la casa no se siente que haya un niño. ¿Por qué? Porque el niño está enchufado al celular, o sea, no se mueve de ahí. Bien, porque nos estamos diciendo, deja eso, no hagas más así, no chutes la pelota en ese lugar, no rompas tal cosa, quédate quieto, no te cuelgues de la ventana. O sea, esas son las cosas que los niños hacen cuando, cuando nosotros le damos la posibilidad a ellos de entretenerse. Y en todo ellos están aprendiendo, ¿verdad? En tocar las texturas, de saber qué es suave, qué es áspero, qué es poroso, qué es frío, qué es caliente, que tiene una estructura concreta, que es arena, por qué se escurre entre las manos, por qué el agua se va entre los dedos. O sea, todas esas sensaciones y ese descubrimiento y ese análisis, nosotros a veces olvidamos que tenemos que hacer con nuestros niños. Y después le decimos, pues, ¿cómo no vas a saber? Y la pregunta es, ¿cómo vas a saber si nunca, ni siquiera barro hizo? ¿Verdad? Entonces, pasa un poco por estas cosas importantes que Piaget nos recuerda. Nos dice, el niño no es un adulto en chiquito, el niño no razona como un adulto, el niño va aprendiendo cosas que va asimilando y descubre a partir del tacto. Solemos ver las criaturas a veces que vemos que meten arena o barro en su boca y dicen, ¡ay! El escándalo se armó, ¿verdad? Porque metió el barro en la boca. Pero era la forma que él tenía de percibir ese mundo real.
No está bien, obvio, pero no se acaba el mundo ni es un chico que está mal porque está haciendo eso, porque está experimentando. ¿Verdad? Entonces, como decían también ustedes, el tema de la cercanía al celular lo que hace es quitarle la posibilidad de que verdaderamente desarrollen los hemisferios lógicos de las cosas. Y eso se da entre los 2 a los 7 años, cuando nosotros preparamos como el colchoncito de aquello que va a venir después. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando están los niños en primer grado y tienen que empezar a hacer suma y tienen que ellos, vos le pedís nomás que hagan, qué sé yo, eh, van a ser 12 menos 5 y te ponen la mano así que tienen 10 y les faltan dos elementos. Y sé con qué voy a contar esos dos, están desesperados porque solamente tienen 10. ¿Verdad? Entonces empiezan a darse cuenta que necesitan otro elemento concreto para después sacarle 5 y dejar y contar 5 más los otros dos objetos que tenía para contar los 7 que sobran, ¿verdad? Y eso no es que el alumno no sea inteligente, sino el alumno sí está siendo inteligente porque está desarrollando su aprendizaje concreto, que es el que se da dentro de esa edad, entre los 2 y los 7 años, cuando desarrolla el lenguaje, el juego, el pensamiento sigue siendo en él mismo, todavía no mira hacia los demás, ¿sí? ¿Estamos comprendiendo esto? Otra de las etapas ya son las etapas de operaciones concretas, de 7 a 12 años. Dice, el uso del pensamiento lógico, ¿se acuerdan que yo hace rato les dije que había ejercicios que hacen que el alumno desarrolle la lógica a través de la atención? ¿Se acuerdan de la cancioncita que teníamos? Puño, palma y el silencio, era con las manos así. Y habíamos dicho que eso ameritaba de nosotros prestar atención para poder hacer los gestos en el justo momento. Ese hecho es un hecho que va desarrollando en nuestra mente la capacidad de la lógica, porque yo escucho una expresión que la tengo que asociar con el movimiento que realizo. Esa vinculación hace que mi cerebro desarrolle una capacidad de asociación, ¿sí? Y eso es muy importante tener presente, que forma parte como esos ejercicios que desarrollan la lógica en los niños, ¿sí? Un simple hecho de colocarles espacios vacíos, así como vimos anteriormente, de dejar espacios redondos, de dejar espacios triángulos, rectángulos, alargados como un palito dentro de un espacio de papel, y tener por el otro lado los redondos y el cuadradito por separado, y pedirle a ese niño que coloque cada cosa en su molde. ¿Les está preparando para qué? Les está preparando para el desarrollo lógico de su pensamiento. Está haciendo esa gimnasia que el cerebro necesita hacer. ¿Para qué? Para que a medida que pase y asuma más edad, él tenga la capacidad de desarrollar un razonamiento lógico para resolver problemas basándose en hechos concretos y que pueden ser observables, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta en este dibujito, hay un error en ese dibujito, de acuerdo a las figuras. ¿Pero qué significa? Porque yo puedo decir que si yo miro solamente las figuras, puedo decir que hay un error, pero puede haber una lógica también, porque están en la misma posición. Razonen un poco conmigo sobre este dibujito de la balanza. ¿Por qué se pueden quedar en el mismo nivel? ¿Por qué no está uno hacia arriba y otro hacia abajo? Siendo que en uno hay mayor cantidad y en el otro menos cantidad. Porque capaz o sea, en uno pesa más y como en el otro hay más, como tienen el mismo peso al final. Sí, y a veces uno les pregunta, es correcto lo que planteas, a veces uno le pregunta, ¿quién tiene más peso en estos dibujos? ¿Y cuál va a ser la tendencia más rápida que ustedes van a hacer sin razonamiento lógico? ¿Qué van a decir, el de la derecha o el de la izquierda? Y el que tiene más cadito. El que tiene mayor cantidad,
Siempre vamos a decir, el que tiene mayor cantidad es lo mismo que cuando te preguntan y te dicen, ¿cuál es más pesado, un kilo de algodón o un kilo de plomo? ¿Y qué dice la gente? A ustedes les Y pregunto. al confundir y dicen de plomo. Sí, En realidad porque en son su cerebro los dos son iguales porque digo, un kilo y un kilo. Y uno va a tener mayor peso, o sea, no es mayor peso, va a tener menor densidad y el otro va a tener mayor densidad. En masa van a ser más grandes, pero en peso van a ser iguales. Y se va a poder dar esto que nos muestra el dibujito, ¿sí? Permiso, puede ser también porque Sí, ponerle que ven las dos cosas con la misma igualdad, ¿verdad? Capaz nosotros vemos que acá ya hay más ladrillos o lo que sea que hay encima de eso, pero en su ujú, cabeza de ellos tienen como que el mismo valor. sí, pero es ahí donde vos tenés que empezar a razonar lógicamente con ellos. ¿Entendés? O sea, ellos van a ver gráficos distintos. Y eso, todos vemos gráficos distintos. Lo ven los niños, los grandes, todos. Pero ahora acordate que ya estamos entre los 7 a los 12 años. Entonces hay que empezar a razonar con ellos. ¿Por qué la balanza está en el mismo peso? O sea, ¿por qué están iguales? ¿Por qué no se muda por qué no está hacia arriba y otro hacia abajo? Porque se entiende que ambos elementos tienen el mismo peso. Uno necesita mayor cantidad de elementos para reunir el mismo peso que del otro lado que tienen solamente 3. Y este es el razonamiento que el alumno entre los 7 y los 12 años ya tiene que ser capaz de hacer. ¿Me están entendiendo? Sí, profe, Y entiendo súper bien. sí, desde lo concreto, desde la lógica para resolver el problema, basándose en hechos concretos y observables. ¿Sí? Se analiza con ellos esto. Bueno, esta entonces es la etapa de operaciones concretas, 7 a 12 años. La etapa de operaciones formales, edad 12 años en adelante. Esta etapa generalmente coincide con la etapa de la adolescencia, donde los chicos pasan del sexto grado al séptimo grado, ¿verdad? A veces un poquito más temprano, a veces hay chicos que a los 11 ya están en el sexto grado, en el séptimo grado, y ahí es donde aparece todo el problema, porque ellos todavía, muchos de ellos no tienen la madurez mental de pasar ya de una etapa operacional a una etapa formal, ¿sí? Acá, como estábamos, en esto de lo concreto, todavía ellos tienen que ver, todavía ellos tienen que palpar para entender mejor las cosas. Y sin embargo, en el desarrollo de las operaciones formales ya tenemos la capacidad para pensar de forma abstracta. O sea, yo ya me puedo imaginar eh, esto que decíamos hace un ratito y que es tan simple, ¿verdad? Como un kilo de algodón y un kilo de plomo, ya puedo interpretar y entender sin ver cuál es la igualdad. O sea, ya interpreté porque hice la traslación en mi mente, ¿sí? Entonces es súper importante entender eso, que ahí ellos van teniendo esa posibilidad de transformar, de llevar al plano de la mente sin necesidad de ver la situación. Por eso dice de lo abstracto, de aquello que ya manejamos en la mente, que ya interpretamos en el cerebro, ¿sí? Dentro de una lógica pura, o sea, desde las ideas que se desarrollan en lo concreto, pero nosotros ya no necesitamos ver eso, ya tenemos la capacidad de abstraer. Es lo mismo que cuando los niños de primer grado, de preescolar y primer grado te digan, por ejemplo, mañana yo traje una manzana para mi recreo. Y vos le miras y decís, ¿cómo que mañana yo traje? Porque para ellos todavía la estructura del hoy, o sea, la estructura del ayer, hoy y mañana, todavía no está consolidado como tal. Vos le podés decir, hace un día, y te dice, no, hoy nomás fue, y ocurrió ese hecho antes de ayer, ¿verdad? O sea, porque todavía Profe, su cerebro no tiene esa capacidad, ¿sí? yo, por ejemplo, soy niñera de dos niños, ¿verdad? Pero de Ujú. la niña que es más grande tiene 5. Ella, por ejemplo, Sí, me dice, vos sabés que ayer en mi cumpleaños pasó tal cosa y su cumpleaños ya pasó hace meses. O me dice, mañana sí. yo comí hamburguesa, así me dice y yo Ujú. le, tipo, le trato de explicar, pero me dice, tipo, que ayer es como si fuera
es como hace mucho para ella. Sí, sí, ese es el concepto que todavía tienen, porque todavía no tienen esa capacidad de hacer ese razonamiento abstracto que nosotros sí ya hacemos para diferenciar lo que es ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, hace 5 años atrás, ¿verdad? Esa capacidad todavía ellos no tienen, ¿sí? Por eso, cuando los niños, a veces en segundo grado, a veces cuando ocurren situaciones difíciles dentro de la familia, y hubo de repente situación de violencia y demás, los médicos forenses y los psicólogos forenses tienen mucho cuidado del relato del niño, ¿verdad? Porque el relato de un niño de su hoy puede ser que haya sido el mes pasado o el año pasado, ¿verdad? O el relato de su mañana puede ser lo que pasó esta mañana, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces desde los 12 años en adelante, las personas estamos ya capacitadas mentalmente para poder hacer esa traslación del campo de idealizar las cosas hacia las ideas concretas, ¿sí? Al revés les dije, Profe, de las ideas concretas a las ideas que pueden ser recordadas y evocadas desde el campo de lo abstracto. Ahí sí, me corregí. Sí, alguien quiso hablar. sí, yo le quiero preguntar hasta cuánto, desde cuánto año hasta cuánto año más o menos se da ese que hoy era hace mucho o mañana y era esta mañana. ¿Hasta los 4 años? Generalmente hasta los 7, 8 años más o menos. Hasta los 8 años, todo depende de la evolución del entorno de la criatura también. Todo depende de cuánto se le hable en casa, de cuánto tenga interacción con adultos, de cuánto tenga interacción solo con niños, o sea, depende mucho del entorno también. Pero su capacidad está ahí entre los 8 y 9 años para que ellos ya tengan bien claro de cuándo es hoy, ayer y mañana, ¿verdad? Gracias. Pero esto también tiene que saber usted que no es matemático, o sea, no es que hoy yo cumplo 12 años y mañana en mis 12 años un día yo ya tengo el razonamiento abstracto. No, es un proceso evolutivo que en algunos viene más rápido y en otros más lento, pero todos están ahí cercanos a estas edades cronológicas, en un desarrollo normotipo. O sea, ¿qué quiere decir un desarrollo normotipo? Que la generalidad de las personas tiene ese desarrollo. ¿Está bien? Bueno, Gracias. Normotipo se llama. normotipo se le llama al desarrollo que nosotros a veces decimos es algo normal. Y viste que entre lo anormal y lo anormal, esto aprendí con mis alumnos de psicología. Ellos me decían, profe, no existe lo normal, sino existe lo normotipo. ¿Qué es normotipo? Normotipo es aquella realidad que la mayoría de las personas lo viven así, de esa manera. En la mayoría de los casos. A eso se le llama normotipo. Así ¿Está mismo bien? es, profe. Ujú, ujú. Bien. Bueno, tenemos dos visiones de la mente, ¿sí? Dice, ¿cómo se compara el constructivismo de Piaget con el enfoque sociocultural de Vygotsky? Esto es importante, porque recién yo les dije a ustedes que cada niño tenía su propio desarrollo desde la perspectiva de Piaget. Él va avanzando, va construyendo, él va teniendo relacionamiento con las cosas concretas, ¿verdad? Y después aparece otro señor que dice, pero también se puede aprender de otra manera. ¿Y cómo se puede aprender de otra manera? Y sí, teniendo un aprendizaje colaborativo, un aprendizaje sociocultural le llama a él. Es decir, el hombre no es un ser solitario, el hombre aprende con los demás. Y esa fue la idea que nos dejó Vygotsky, ¿verdad? Fue una persona que murió a los 37 años, muy joven, entre 33 y 30, algunos libros dicen 33, otros libros dicen que murió a los 37 años, ¿verdad? Pero lo concreto es que él no cerró su teoría, pero lo poco que hizo, o sea, lo poco o mucho que hizo, nos dejó un gran aprendizaje, porque se dan cuenta que en el primer espacio, que es el que vamos a destinar a Piaget ahora en adelante, vemos que se desarrolla solo, o sea, como si fuese que es algo natural, normal, que se tenga que dar de una manera espontánea.
Sin embargo, en el otro vemos que también puede construir ese aprendizaje, hacer ese razonamiento en compañía de otro. Y ese es el espacio que le vamos a destinar a Vygotsky, ahora haciendo un poco esta comparación, ¿sí? Bueno, y vemos entonces el origen del conocimiento. El origen del conocimiento para Jean Piaget habla de una construcción individual, que era lo que les dije hace un ratito. El niño aprende por experiencias directas, ¿sí? Por lo que va recibiendo, que era lo que les decía, mete la arena en la boca, toma, trata de agarrar el agua y no puede agarrar, o sea, lo que él vive es lo que construye su aprendizaje. Dice, para Lev Vygotsky, la construcción es algo sociocultural. El niño aprende por la interacción social, o sea, el niño aprende por la influencia que tiene de quienes están con él, ¿sí? Ustedes fíjense nomás, cuando un niño de 2 o 3 años están con un grupo de adolescentes y el grupo de adolescentes le empieza a decir a ese niño, hace tal cosa, y el niño hace, y todos los niños muertos la risa, o sea, los adolescentes muertos la risa porque él está haciendo cualquier cosa. O si le dicen, decí tal cosa, y él dice, repite tal cosa, se ríen de él, ¿verdad? Pero ese niño está aprendiendo y después el niño está solo y te vuelve a repetir esa expresión que usó con los otros que estaba. Porque él aprendió y dice, ¿de dónde sacaste esa palabra? ¿Quién te la dijo? ¿Por qué repetí eso? Más o menos, ¿verdad? O sea, solemos escuchar que eso se da. ¿Sí? Dice, yo no sé dónde mi hijo aprendió esa mala palabra porque en mi casa no se dice. Bueno, si no lo escuchó en tu casa, lo escuchó en el colegio, lo escuchó en el lugar donde se practica fútbol, donde estudia taekwondo, donde estudia inglés, o sea, donde sea. Pero él tuvo interacción con eso porque las expresiones no son por generación espontánea. Se aprenden del entorno, nos dice Vygotsky, ¿sí? Bueno, ¿algo que quieran agregar? Bueno, seguimos. Desarrollo versus aprendizaje. Esto también, interesantísimo. Jean Piaget habla del desarrollo madurativo, ¿sí? Que ocurre primero permitiendo el aprendizaje. O sea, ¿cuál es lo primero que tiene que ocurrir? Es un desarrollo madurativo dentro de la construcción del cerebro. ¿Sí? Cuando las profes dicen a veces en preescolar, este niño todavía no tiene madurez y necesita estímulo en tales cosas, vemos que ese niño todavía no es capaz de sentarse unas 2 horas en el aula, todavía se levanta, recorre, camina, da vueltas. No es capaz de terminar una hoja de su ejercicio de hacer lluviecitas o de hacer bolitas de papel y pegarlo en los espacios en blanco. O sea, todavía no desarrolló ese proceso madurativo. Y no es porque sea malo, sino simplemente tiene un desarrollo distinto. Y todavía su mente no está madurando tal vez de la misma manera en que maduran los demás. Y este era un punto que cuando estamos en el colegio, por ejemplo, a mí me pasó mucho en el colegio cuando tenía la dirección y teníamos que escribirle a los niños de preescolar. A veces venían los papás con niños de 3 años o de 4 años y me pedían que les inscriba en el preescolar. En el preescolar ustedes saben que las normativas del Ministerio de Educación es taxativa. Dice que el alumno para entrar al preescolar tiene que tener 5 años cumplidos hasta el 30 de marzo. Si cumple el 31 de marzo ya no lo puedo escribir. Si cumple el 1 de abril ya no lo puedo inscribir. Porque eso es lo que dice la normativa. ¿Pero por qué? O sea, esa normativa tiene un fundamento muy interesante porque dice que los niños necesitan tener cierta madurez para estar en el preescolar, para poder seguir los patrones de conducta que se necesitan dentro del preescolar, ¿sí? Y esa edad, si bien no es la garantía del 100% de que el alumno va a tener un buen desarrollo dentro del preescolar, porque va a lograr su madurez dentro del preescolar, por lo menos está dado el espacio físico de la edad, que nos dice que los normotipos tienen que tener esa evolución, pero dentro de esa edad otra vez está la evolución de cada uno, dentro de su experiencia de vida, ¿verdad?
Entonces es muy importante tener presente que no es porque la directora Sargel, no es porque hay el ministerio, sino que hay una razón de ser. A veces dicen ellos, pero si mi hijo ya sabe contar. Yo le digo en el celular que me marque el uno y me marca el uno. Él ya sabe poner todos mis patrones o lo que sea. Y a veces él ya sabe sumar, ya usa la calculadora en el celular y un prodigio mi hijo, te dicen a veces, ¿verdad? Y no, o sea, esas cuestiones a veces se dan, o sea, puede que tenga un proceso de madurez interesante en ciertos aspectos, pero todavía no tiene la madurez como para que yo le haga un brinco de un preescolar a a un primer grado, por ejemplo. Porque a veces ellos te dicen, yo no quiero que mi hijo entre a preescolar, porque él ya sabe todo, con el celular hace todo. Pues el celular le desarrolló tal vez el conocimiento de algunas cosas, pero como dice la compañera, él no sabe agarrar un lápiz, él no sabe hacer los trazos finos, no desarrolló su motricidad fina porque estuvo todo el tiempo con el celular. Entonces, ese tema de ponernos a hacer las bolitas de papel y colocar en un collage no es una cuestión de invento, sino es el desarrollo de la motricidad fina que solamente se da y se desarrolla entre los 3 a los 5 años. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante tener presente, que pasados los 6 años ya no voy a tener el mismo desarrollo de la motricidad fina. Por eso seguimos haciendo las gotitas de lluvia en el cuaderno de doble raya, seguimos haciendo las montañitas en el cuaderno de doble raya, seguimos haciendo la cola de chancho y sin salir del renglón, ¿verdad? Todas esas cuestiones son cuestiones pedagógicas que tienen razón de ser para el ejercicio de la motricidad fina y el desarrollo cerebral. Y eso es muy importante que ustedes como futuros pedagogos conozcan muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, tomando la idea de Vygotsky, es necesario tener un desarrollo madurativo, ¿sí? Que tu cerebro esté en condiciones de avanzar. Y Lev Vygotsky dice, el aprendizaje en sociedad es lo que impulsa el desarrollo madurativo. Él mira desde otra perspectiva y dice, no, vos le vas a ayudar más al chico a aprender si le estimulas con sus otros compañeros. Si él ve que todos los demás hacen, él también va a intentar hacerlo. Y tampoco es mentira, o sea, ambas posturas tienen su grado de verdad. ¿Sí? Se tiene que dar una madurez que nos permita el aprendizaje. Necesitamos tener una estructura física del cerebro para desarrollar aprendizaje. También se desarrolla aprendizaje con la interacción con el entorno, que es lo que nos dice de Vygotsky. Y eso también ayuda a madurar. ¿Y esto ustedes cómo lo van a constatar? Con un niño que a veces crecen solamente con adultos. Un niño que solo crece con adultos tiene una manera de conducirse diferente, un diálogo diferente, una expresión diferente a un niño que crece con otros niños de su edad o con más niños más grandes, más pequeños. Eso está dado por el entorno, ¿sí? Bueno, el rol del lenguaje. Piaget dice que el lenguaje es la consecuencia del pensamiento, existe antes del lenguaje, dice Piaget. Que nosotros primero pensamos, asimilamos lo que vamos a decir, después hablamos. Y yo creo que las cosas van de la mano, o sea, esa es mi modesta opinión. ¿Quién soy yo para discutirle a Piaget, verdad? Pero también soy del pensamiento de que el lenguaje es la herramienta que forma el pensamiento. O sea, cuando uno tiene mayor capacidad de tener una mayor expresión o un bagaje de vocablos y de ideas que encierran las palabras, con mayor razón yo tengo un pensamiento mucho más abarcativo, ¿sí? Entonces, es muy importante entender, acá sí yo creo que en los tiempos que vivimos, Vygotsky tiene un poco más de razón que Piaget al decir que el lenguaje es la herramienta que forma el pensamiento. ¿Sí? Porque tampoco nosotros tenemos un pensamiento innato. O sea,
no es que ya tenemos todo así, un pedacito de información en la cabeza que ya está instalado allí y que lo vamos a activar nomás cuando tenemos tanta edad. No, nosotros vamos formando el saber que tenemos en la mente, vamos construyendo. Bueno, tenemos que el legado de Piaget es el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento se construye, no se recibe. Que cada persona, de acuerdo a su experiencia, va haciendo más grande o más pequeño su conocimiento. Bueno, entonces, es un poco lo que hoy quisimos compartir con ustedes, que ustedes entiendan que existen estas perspectivas de desarrollo de aprendizaje desde estos dos teorizadores. ¿Sí? Entonces, quiero saber un poquito si lo que hoy compartimos generó en ustedes aprendizaje, porque todavía nos falta estudiarle a, por ejemplo, a Carl Rogers, nos falta estudiarle a Brunner y nos falta estudiarle a Ausubel, que son los tres teorizadores del constructivismo que son muy importantes actualmente. Entonces quiero ir hablando con cada uno para que me vayan indicando un poco qué información nueva hoy han podido tomar de esta clase. Entonces vamos a escucharle a Lara. ¿Te parece si nos puedes contar qué aprendiste? Sí, me gustó mucho lo que estuvimos viendo sobre Vygotsky. Yo creo que es algo muy observable en los salones de clase, ¿verdad? Los niños aprenden siempre un poquito más cuando están socializando sus conocimientos. Muy bien, muchas gracias. Itsuki, ¿algo que quieras compartir con nosotros? Sí, sí. ¿Qué aprendiste hoy? えっと、yo aprendí que los niños crecen adultos, pero niños no es, no es locos, no son locos y Sí, no son tienen, iguales. Sí. Y el proceso Sí, tiene mucho interpretación sí. como Piaget y Vygotsky. Ujú. Muy bien, gracias Itsuki por comentarnos un poco que estás interpretando que existen dos formas de aprendizaje que nos plantea eh, Piaget y que nos plantea Vygotsky. Entendí también que nos decías que un niño no es un adulto en pequeño y que eso es importante siempre tener presente, que ellos no piensan igual que nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Ujú. Gracias a ti, gracias Sí. a ti. Ana, Hoy, profe, volví a aprender sobre em, ¿cómo se llama? Sobre lo que aprende cada criatura en cada etapa de su vida, o sea, cómo va evolucionando básicamente, ujú, cada que va creciendo. muy bien. Ujú. Sí, muy bien. Ángel, Sí. ¿qué aprendimos hoy? Y entre otras cosas como los dos modelos tipo contrapuesto de cómo funciona cómo se desarrolla un niño y cómo se le puede influenciar para su desarrollo. Ujú, muy bien. Bueno, acuérdate de los dos teorizadores y los dos modelos, ¿verdad? Todo modelo lo dice. Gracias, gracias, Ángel. Daniela,
Sí, profe, a mí me gustó hablar sobre que los niños aprenden ciertas cosas en la pantalla y otras cosas en el preescolar. Me gustó hablar sobre el tema de que no pueden pasar directamente, o sea, tipo al primero o así cuando están en la parte inicial, porque es importante que ellos aprendan el tener que estar sentados. Me gustó también hablar sobre el tema que te comenté de la nena que no se da cuenta del tema de los días, si fue ayer, si fue mañana. Y aprendí y anoté algunas edades que, o sea, cosas que a ciertas edades recién se dan cuenta. Muy bien, gracias Daniela. Jade, hola Jade, buenas noches. Hola, profe. Sí, a mí me gustó mucho el tema de Piaget, porque él explica que el niño construye su conocimiento mediante la experiencia y el descubrimiento, obviamente, pasando por las diferentes etapas del desarrollo. Y por otro lado, Vygotsky, que él sostiene que el aprendizaje también depende mucho de la interacción social, del acompañamiento del docente y de las personas que rodean al niño. Y me hizo reflexionar sobre la importancia, ¿verdad?, del rol del profesor y de crear espacios en sí donde los estudiantes puedan aprender juntos y ayudarse mutuamente. Exactamente, porque a veces nosotros decimos, ¿cómo no vas a saber hacer tal cosa? Pero nunca se le dio la posibilidad de desarrollar eso, o de hacer eso, o de intentar hacerlo por lo menos, ¿verdad? Entonces ya sos grande para. A veces solemos escuchar a los niños en casa, en la familia, así, ¿cómo no vas a saber si ya tenés tantos años? O sea, no pasa por eso, sino pasa también por haberse dedicado el tiempo de enseñarles, de hacer con ellos, de interpretar las situaciones, depende de lo que, estamos analizando con ellos, ¿verdad? O lo que le estamos reclamando. Porque el saber no es una generación espontánea, el saber se construye, ¿sí? Bueno, gracias Jade. Bueno, gente bonita. María Liz. Sí, profe, yo aprendí mucho sobre el proceso madurativo, que tiene un desarrollo distinto. Y también el de la motricidad, que desde los 3 a los 5 años es muy importante, que no es bueno, o sea, que por algo el ministerio da como normativa las edades para cada inicio. Sí, están bien pensadas. Ujú. Bueno, muy bien, excelente. Creo que a todos ya les solicité su apreciación, ¿verdad, profe Ceci? Sí, profe, a todos. Ujú. Sí, profe Ceci, no sé si tenemos algo más que agregar. No, profe. Lo que sí me di cuenta es que no les había pasado por WhatsApp la tarea, pero que sí está en plataforma. Eso estaba mirando ahora. Ujú. No Ya. sé si te Bueno, lo parece. importante es que sí, todavía nos falta, ya se les puede pasar, pero todavía nos falta terminar las explicaciones de los teorizadores, ¿sí? Ah, bueno. Bueno, Como vos me sí, digas, sí. profe. Bueno, todavía nos falta hablar de Brunner, de Aussel Sí, sí, sí. y de Rogers, que son figuras relevantes dentro de esta construcción del aprendizaje. Ok. Bueno, gente bonita, nos estamos viendo la próxima semana, ¿les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, que tengan Muchas un gracias. buen resto de jornada, así que sigan aprendiendo mucho. Un gusto de mi parte. Nos vemos, profe Ceci, en breve. Nos vemos, Hasta profe. Chao, profe. luego. Gracias, Hasta profe. luego. Chao. Buenas Chao, chao. noches. Chao, chao. Chao. Gracias.